No, pero la profesora de matemáticas no los vamos haciendo hasta ahora. Porque me cambiaron la configuración del Meet, entonces tengo que estar esperando y viendo a ver si se graba o no. Vamos acá. Ahí dice grabando, así que ya está grabando, no sé quién. Sí, me cambió la configuración. Antes ponía grabar y era de una, así. Ahora tengo que aceptar la grabación y demás. Agregaron más pasos. Esta gente de Google que me cambia las configuraciones. Bueno, ahí está. Creo que ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Sí, Bueno, se ve, sí, sí. vamos a ver, como el título acá en la diapositiva les puse, estructuras de datos. Y vamos a ver qué es una estructura de datos. Es una colección de datos, de elementos almacenados en una única variable. ¿Sí? O sea que vamos a tener un único nombre para manejar un conjunto de datos. Ese conjunto de datos es homogéneo, o sea que no puedo mezclar, por ejemplo, datos numéricos con string. ¿Qué tipos de estructuras de datos tenemos? Un montón. Tenemos estructuras de datos que son estáticas y tenemos estructuras de datos dinámicos. Dentro de los estáticos tenemos los arreglos, los llamados digamos, en castellano, si no también lo van a conocer como el nombre de array, que son los vectores y las matrices. Las cadenas, o sea, los strings, y los registros. Y dinámicos tenemos las listas, los árboles y los grafos. Los datos estáticos, o las estructuras estáticas, van a mantener el tamaño durante toda la ejecución del programa. O sea que no se modifica. Si yo parto con que esa estructura tiene 5 elementos, siempre va a tener 5 elementos. En cambio, las estructuras dinámicas, el tamaño se puede modificar durante la ejecución del programa. O sea que puedo partir con 5 elementos y después llegar a 20 o llegar a un elemento. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en este curso? Nada más que las estructuras estáticas de los arreglos, los arrays, que son los vectores en las matrices, y estamos viendo ya algo de cadenas. Eso es lo que nosotros vamos a ver. A medida que ustedes vayan avanzando, van a ver el resto de los objetos que tenemos acá de las estructuras. Si voy muy rápido, me paran, ¿eh? Bueno, vamos a ver la primera estructura, que son los arrays, como les dije. Dentro de este tipo de estructura, ¿qué consiste? Lo que dijimos recién, en una variable que va a contener datos de un mismo tipo, o sea, datos homogéneos. No puedo mezclar, como dije antes, números con string. O sea que si parto de un array con edades, siempre voy a tener edades. No puedo poner la edad y el nombre de la persona. Y cada dato se va a estar identificado por la posición que ocupa en la estructura. Y todas las variables están ordenadas en forma secuencial. Y ahora vamos a poner más ejemplos. Tengo dos tipos de array. Los que tienen una sola dimensión, que son los vectores, y los que tienen dos o más dimensiones, que son las matrices o tablas, o las tridimensionales o multidimensionales, que pueden tener 3 o más dimensiones. Empezamos con los vectores. Bueno, acá yo les puse un gráfico. Esto es un vector. En este caso, un vector que contiene nombres, a la cual lo llamé vendedores. O sea, es una colección de datos almacenados en una variable. ¿Se ve esto? ¿Lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bueno, esto, imagínense como si fuera un trencito.
cada una de las casillas es un vagón. Dentro de cada vagón voy a tener un dato. ¿Esos ¿Sí? son los que se llaman nibbles? No, estos son los arrays. No, los casilleros, decía. Son celdas, elementos. Entonces, cada una de estas casillas voy a tener elementos. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? Que tienen que ser todos del mismo tipo. A cada elemento del array voy a acceder a través de su posición, o sea, de su índice. O sea que tengo el índice 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros empezamos con el índice 1 para el primer elemento. Van a ver que en muchos lenguajes de programación el primer elemento de la estructura va a ser 0. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Nosotros, como la configuración de P6 la tenemos en forma flexible, empezamos con el 1. ¿Sí? O sea que cada elemento accede a través de su índice, su posición. Y la cantidad de elementos me dice cuánto es el tamaño de este vector. ¿Sí? Bueno, a ver, si yo digo que hay en la posición 3 del vector vendedores, ¿qué hay? Juan. Juan. Muy bien. Exacto. ¿Sí? O sea que accedo a cada elemento a través de su índice. Bueno, acá vamos a poner otro ejemplo. Aquí tengo un vector llamado números, en donde en cada posición tengo un elemento. En este caso, valores todos numéricos. Me parece que entró alguien, sí. Bueno. Volvemos acá. Vamos a ver las operaciones básicas que tengo que hacer. Para poder utilizar este tipo de estructura, lo primero que tengo que hacer es declararlo. En pseudocódigo, la declaración se hace con la palabra reservada dimensión, el nombre del vector y entre corchetes el tamaño que va a tener mi vector. En este caso, ¿qué tendría que poner? Puede ser 5 bytes. Número, Miren acá, ¿qué tendría que escribir? en el Dimensión. nombre del número. 40, por ejemplo. Números. Número y entre los corchetes 1, 2, 3, 4, 5. El No. tamaño vector, el tamaño Ah, vector cinco sería nomás. 5. Dimensión, números y entre corchetes 5. Ahí está ahí. Eso mismo, porque lo que estoy diciendo es, voy a utilizar una variable llamada números, cuyo tamaño, cantidad de elementos va a ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todavía no almacené nada dentro de ese vector. Sí, lo único que estoy diciendo, voy a utilizar una estructura que va a tener 5 posiciones, 5 elementos. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entendió esto? Ok, sí, sí. Sí. Bien. ¿Qué puedo hacer una vez que lo declaré? Le puedo asignar valores, o sea, puedo almacenar en cada una de las posiciones un dato. Bueno, ¿cómo se asigna? Como asigno datos a una variable común. La única diferencia es que le voy a tener que indicar cuál va a ser el índice a donde yo quiero almacenar ese valor. O sea que voy a tener que poner el nombre del vector, entre corchetes, el índice. Por ejemplo, le estoy diciendo, dentro del vector llamado números, en la posición 1, le asigno el valor 30. ¿Sí? Ahora sí le estoy guardando valores. Y así hago con todas las posiciones que yo quiera. ¿Sí? O sea que en cada posición, a través de su índice, le digo qué valor va a tener. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Antes, cuando utilizábamos una variable que se almacenaba un solo dato, ponía el nombre de la variable, igual, y digamos, lo que le asignábamos. ¿Qué puedo llegar a hacer? Puedo actualizar los valores, o sea que puedo cambiarle el valor. ¿Cómo se hace? El nombre del vector entre corchetes y el valor que le voy a asignar. Por ejemplo, les digo que
al vector llamado números en la posición 3, que antes tenía un valor 5, ahora le asigno 100, o sea que sobrescribo el valor, ¿sí? O, por ejemplo, estoy diciendo que al vector llamado números en la posición 5, lo sobrescribo con el valor 35. O sea que si miramos acá, arriba, nuestro vector va a quedar de esta manera ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo anterior ya no sirve más, o sea, es el 100 y el 35, porque antes era el 3 era 5 y el 5 era Claro. 25. O sea que lo anterior no corría más. Lo que hice que fue sobreescribir. Pisé el contenido con el nuevo valor. ¿Sí? O sea que ahora si digo, ¿qué hay en el vector números en la posición 3? ¿Qué hay? 100. 100. Antes había 5, ahora vale 100. ¿Sí? En este caso yo asigné un valor constante, podría haber sido el resultado de alguna operación, porque podría haber hecho, no sé, una multiplicación, una suma, una resta, algo. ¿Sí? Una consulta con dimensión es que indicamos que es un arreglo unidimensional. O sea, ponemos dimensión y a partir de ahí vamos introduciéndole los valores que queremos en cada uno. ¿Sería así? Claro, yo siempre para poder utilizar un arreglo le voy a tener que decir el tamaño que va a tener. En este caso, como es de una sola dimensión, utilizo un solo corchete y le pongo la cantidad de elementos. En este caso, voy a guardar 5 elementos. Si hubiese querido tener un vector donde digo, bueno, quiero guardar las 20 edades de un grupo de alumnos, en lugar de 5 pondría 20. Entonces reservo 20 casilleros para almacenar datos. ¿Se entendió ahora? Lo que le aparece justo al lado de dimensión, que dice número 5, es la cantidad. O sea, ese primero, si le pongo 20, ahí me estoy asignando 20, ¿no? No, no le asigno. Le estoy diciendo que va a tener 20 posiciones. El asignar es con el símbolo igual, o sea que le voy a guardar el valor dentro de la posición, por ejemplo, en este caso, dentro de la posición 1, guardé el valor 30, dentro de la variable números. En cambio, al poner números entre corchetes 5, le estoy diciendo el tamaño que va a tener ese vector. Claro, ¿Sí? porque algunas pueden quedar vacías, por ejemplo. Exacto, no necesariamente tengo que asignarles un valor. Puedo reservar espacio para guardar datos. ¿Sí? Pero para poder tener esa cantidad de elementos, le tengo que decir cuál va a ser el tamaño. Y vuelvo a poner el ejemplo. Tengo un vagón, tengo un tren. Bueno, ¿cuántos vagones va a tener el tren? ¿Sí? Entonces, eso sería la dimensión, el tamaño. ¿Ahora quedó más claro? Sí. Sí. Una consulta nomás, ¿siempre tiene que estar ocupado los vagoncitos, entre comillas, o puede ser que haya algún vagón que esté vacío? Sí, Por lo ¿qué es lo que se suele hacer? Si son datos numéricos, se le asigna 0. Ajá. Si son string, se le asigna cadenas vacías. Ok, o sea, en otras palabras, no puede estar sin ningún número, aunque sea 0, hay que ponerlo. Esa es la mi pregunta. Es como cuando usamos, por ejemplo, las variables y estoy haciendo una suma, que vimos en las clases anteriores cuando estoy haciendo ciclo, que la inicializamos con 0. O sea que estas estructuras también se suelen inicializar con el tipo de dato que corresponda. Si son números, la inicializo con 0, si son string, la inicializo con una cadena vacía. Ok, la consulta es, si no pongo ningún número, ¿qué pasa? Tengo un vector vacío. Ok, listo, entonces puede ir sin nada, entonces. Ok. Pero, digamos, ¿para qué la vas a usar, por lo general? Sí, ok, yo digo si por la día me equivoco y no pongo nada, para pensar nomás. Y digamos que lo que vamos a hacer, digamos, utilizamos este tipo de estructura para poder
digamos, almacenar un conjunto de datos, o utilizar un conjunto de datos, ¿sí? En vez de utilizar una variable por cada uno de ellos. ¿Sí? Profesora, una pregunta. Axel está preguntando si se puede poner una suma, y yo quería preguntar más o menos lo mismo. ¿El dato que le asignamos es constante? No, digamos, en este caso yo puse valores constantes, porque es un ejemplo que le dije, bueno, a la posición 1 le asigno 30, pero podría haber hecho una operación, decir, bueno, al valor acá en vez de poner 30, déjame que encuentre acá que no veo nada. No, puntero no quiero. Esperen que encuentre la herramienta que quiero, la pluma. ¿Dónde está el marcador? Acá, acá. Supongamos que acá pongo, en vez de este 30, ¿sí? Podría haber puesto, no sé, supongamos que X tenía algún valor, X por, supongan que esto es un asterisco, 2. ¿Sí? Donde X tiene algún valor que le hayamos dado. Perfecto, gracias. ¿Y solamente se pueden asignar números o se puede asignar nombres, por ejemplo? O sea, datos en general. Yo puedo asignar string o puedo asignarle valores numéricos. Ok. Lo que sí, todas las posiciones tienen que ser del mismo tipo de datos. Ok. ¿Y se pueden No, crear varias posiciones, o sea, varios vectores para que hagan distintas cosas? sí, puedo tener varias estructuras. Como cuando tengo variables que usamos una sola variable, o puedo utilizar muchas variables, acá pasa lo mismo. Ok, está bueno. Yo buscaba algo así para los ejercicios que pasó, o me pasé toda la mañana pensando hasta que me di por vencida. Lo de el lugar de compras de venta de artículos. Entonces quería poner una variable que me diga, escobillón, 100 pesos, por ejemplo. ¿Se podría usar dos cadenas, o sea, una de palabras y otra de Espera, no sé códigos? espera que me perdí, no sé qué querés Claro, hacer. es declarar una variable que tiene dos partes, una parte en letras y una parte numérica, un código, ¿sí? Y que siempre estén juntos, que yo pueda apretar el código y diga qué producto es, Bueno, dejarlo todo junto. algo parecido sí. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, entonces, lo importante es que sepan que para usarlo lo tengo que declarar. ¿Con qué lo declaro? Con la palabra reservada dimensión. Le puedo asignar valores, esos valores siempre tienen que ser del mismo tipo, no puedo mezclar, ¿sí? Frutas con verduras. Siempre tiene que ser o números o string. Lo puedo actualizar y bueno, lo puedo mostrar también. Es otra operación que puedo hacer con los valores. ¿Cómo lo muestro al contenido? Haciendo referencia del nombre del vector y su índice. O sea que como les puse acá, o les hice antes la prueba, que les dije, quiero ver cuál es el valor de la posición 2, o sea, del número sub 2, que me van a decir. 40. Muy bien, porque si nos fijamos, no sé cómo cambiar ahora la pluma, ahí está. En la posición 2 tengo el valor 40. Sí, o sea que esto me devuelve 40. Bueno, vamos, sigamos. Perdón, me perdí algo. La coma ¿Dónde está la coma? Acá adelante de números. es lo que separa, ¿sí?, el string de la variable en la estructura escrita. Una consulta, cuando asignamos el valor de que va adentro del número 1, después número 2, número 3 para ir rellenando El índice. ese índice puede ser una variable. A lo que me refiero es que, por ejemplo, yo sí, asigno ya voy a i. llegar a eso. Dale. Bueno, hasta acá vamos. Acá entonces fui asignándole en forma individual a cada uno por separado. ¿Sí? Dije, en la posición 1 le pongo esto, la posición 2 esto y así sucesivamente. Bueno, ahora llego acá. Vuelvo acá primero. En este caso tengo 5 elementos y lo hice en forma individual. Fui nombrando a cada una de las posiciones y le fui asignando valores.
porque era de 5. Si eran 300, hacer esto es medio tedioso, ¿no es cierto? Ir escribiendo uno, porque voy a tener 300 líneas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Recorrer el vector utilizando un ciclo. O sea que puedo cargar un vector utilizando un ciclo. Y ahí llego a lo que vos querías utilizar, una variable. ¿Sí? Bien. Acá va la pregunta. De los ciclos que conocemos, ¿cuál es el que voy a utilizar? Nosotros vimos 3 ciclos. 3 estructuras repetitivas. ¿Cuál voy a utilizar? Porque sabemos el final. Exactamente, porque sabemos el tamaño que tiene el vector. O sea que no se compliquen queriendo utilizar las otras 2 estructuras. Se pueden usar, pero sabiendo la cantidad ya usamos el ciclo para. Bueno, acá vamos. El ejemplo. Quiero cargar un vector llamado notas, el promedio de 10 alumnos. O sea que empezó. El dibujito sería algo así, bueno, en este caso no sería 20, sino sería 10. Sí, o sea que voy de 1 a 10 posiciones, y vamos a hacer el proceso de la carga. Lo primero que hago es declarar el vector. Le digo que el vector llamado notas, vieron que acá le dije, voy a crear uno que se llame notas, va a tener 10 posiciones, porque son 10 alumnos. ¿Sí? Si hubiese sido 30, ¿acá qué pondríamos? 30. Muy bien. 30 posiciones. Exactamente. O sea que primero le digo cuál va a ser el tamaño del vector. Después empezamos el ciclo para, que le decimos que vaya desde 1 hasta 10. ¿Sí? ¿Y qué le tengo que decir ahora? ¿Asignar? Muy bien. Para poder asignar, primero, ¿qué le voy a decir al usuario? Ir cargando cada... Los nombres de los alumnos. No, las No, notas. nosotros queremos cargar las notas. Entonces, ¿qué es lo que para poder asignarla, qué es lo que necesito primero? Primero tenés que pedir que te ingresen las notas y declarar las notas. Entonces, primero tengo que pedir que me ingrese una nota. Entonces, eso, como le decimos, ingrese la nota. Escribir, ingrese nota, leer, N. ¿no? En realidad el promedio, ¿no? A ver, ¿qué hacer? Sí, el promedio. Entonces le decimos que ingrese la nota. Y después que le decimos, ahora sí la tenemos que asignar. Bueno, ¿qué le digo? Esa nota la guarde en una variable n y se la asigno al vector llamado n en la posición i. Y acá utilicé la variable. Y en la primera vuelta, ¿cuánto vale? 10. No, en la N, Uno. N o lo que puso el Uno. usuario. Uno, porque está. En la Uno. primera vuelta empezando vale primero. 1, en la segunda 2. Y así. Sí, yo estoy preguntando el valor de la variable i. Cuando empieza el ciclo, i va a valer 1. Después se vuelve a ejecutar y vale 2. O sea que en cada posición voy a ir guardando la nota que va a ir ingresando el usuario. ¿Sí? Y después ahí ya está, no tengo que hacer más nada. Ahí este es el proceso de carga. Es un patrón, esto siempre es igual. Lo único que va a cambiar va a ser ¿qué? El nombre del vector, la posición y lo que le pido que se ingrese. Se va a ir guardando automático, entonces, hasta 10. ¿Por qué se va a ir guardando? Porque le estoy diciendo que lo asigne siempre a la vector llamado nota en la posición y de ese, digamos, de ese vector. Y como lo puse dentro de un ciclo, y se va a ir incrementando de 1 en 1. Inicia el ciclo, vale, y vale 1. Y vale 2, y vale 3, hasta que llega a 10. O sea que me pide el ingreso de 10 notas. ¿Sí?
¿O no? Ahora lo que tenemos que hacer es sumar las 10 notas que No, estos serían ingresaron. los promedios directamente. Me ingresó los promedios. Nada más. Después voy a poner otro ejemplo. Ahí, Pero perdón. estaría bien lo que vos decís. Si quisiera sacar el promedio. Sí, acá estoy cargando el vector llamado notas. ¿Qué le cargo? El promedio. En vez de acá, lo que estoy pidiendo es que ingrese la nota, el promedio sería. ¿Qué promedio le Ah, quedó? ahí me confundió. O sea, o sea, cada sector ya es el promedio hecho. No, no es nota, entonces, este es el promedio ya. Claro, vos fíjate qué es lo que pido yo. En un vector llamado notas, ¿qué es lo que tengo que cargar? Sí, promedio. O sea, no hay que Promedio. sacarlo porque ya está hecho. Claro, distinto sería decir, bueno, cargar las 10 notas de un alumno y luego calcular el promedio. Sí, sí, eso es lo que yo entendí, pero, o sea, ahí deberíamos decir ingrese promedio, no nota. Ahí me confundió. Claro, pero el promedio, ¿qué es? Si vos rendiste 3 exámenes, ¿cuál es Eh, tu nota que te quedó? es lo que dio digamos, dividiendo por los 3 exámenes. ¿Cuánto Bueno, da? cuando digo, ¿qué nota te quedó? Sacaste el promedio. Sí, no, no, esa es la nota promedio, está bien, está bien. Esos son los razonamientos que ustedes tienen que hacer para poder entender, digamos, cómo se construyen los programas. Bueno, vuelvo a repetir. Esta estructura siempre es igual. O sea que la carga de un vector se hace a través de un ciclo solicito los números y los voy almacenando en la variable X o el nombre del vector en la posición Y. ¿Sí? Bueno, esto yo acá lo hice en 2 pasos, lo podría haber hecho en uno solo. Podría haber puesto, acá que busco de vuelta la pluma, en lugar de acá de poner N, acá podría haber puesto, a ver cómo hago completo, notas. Sí, acá quiero escribir la palabra notas, ¿eh? Poner esto así, notas, sub I. O sea que esto lo guardo ahí. No, perdón, sí. Esto podría haber hecho. ¿Sí? En lugar de hacerlo en 2 líneas, lo almaceno en la variable n, después se lo asigno a nota sub i, directamente escribir esta línea. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Qué más puedo hacer? Puedo mostrar el contenido de un vector y también que uso un ciclo. Para utilizar un ciclo, ¿qué ciclo usamos? Para. Muy bien. O sea, si quiero mostrar las notas que yo tenía cargado en el vector que cargamos recién, ¿qué hacemos? Empezamos desde i igual 1 hasta 10 y le digo que muestre la nota del alumno i es nota sub i. ¿Y algo más tendría que hacer? No, porque nada más nos pide que mostremos. Entonces, fíjense, ¿qué me haría esta i y esta acá? Esto que me estaría mostrando. El número que ingresó. No, no lo ingresé. El número La de ubicación. orden. La El vuelta, número de ¿no? orden. El número de orden, el número del índice. O sea que acá me va a decir la nota del alumno 1 es lo que yo tengo en la posición 1 de ese vector. Por ejemplo, cuando lo ejecute, ¿sí? La nota del alumno 1 por esta I es lo que hay en la posición 1 del vector nota. Por ejemplo, hay un 5. Y así tengo los 10 alumnos que fui cargando. ¿Sí? O sea, que lo que puse acá en rojo es el valor de I, de esta variable, que es la que utilizo en el ciclo, que se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Sí? Y lo que tengo acá, después del es el contenido de nota sub I, o sea, del contenido de lo que hay en la posición I del vector llamado notas. O sea que en la posición 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a la 10. ¿Se ve? Sí. Sí. Bien.
Ok, sí, sí, se ve. Bueno, hagamos acá el ejemplo. Ahora sí. Ahora quiero calcular el promedio, en vez de notas, de estaturas de una clase de alumnos y deducir cuántos alumnos tienen una estatura mayor o igual al promedio de estatura y cuántos tienen una estatura por debajo del promedio. Y voy a tener que cargar el vector con las estaturas de los estudiantes. Bueno, ¿se entiende lo que tengo que hacer? Sacar el promedio y quién está arriba del promedio y abajo del promedio. Pero antes de sacar el promedio, ¿qué necesito? Obviamente, las estaturas de los alumnos. Para después, bueno, muy bien, calcular el promedio y una vez que tengo ese promedio, voy a tener que compararlos para saber cuántos están por debajo del promedio de la estatura y los que están por encima o igual a la estatura promedio. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es cargar el vector con las estaturas. Entonces, lo que hago es, le voy a preguntar cuántos estudiantes tengo. ¿Sí? ¿Eran alumnos? Sí, estudiantes. O sea, ¿para qué pregunto esto? Para Para saber saber el tamaño del vector. el vector cuánto va a tener. Muy bien, así sé el tamaño del vector. O sea que lo almaceno en la variable n va a ser la cantidad de alumnos, y ahora, ¿qué hago? La dimensión del vector, que lo llamé vec. Y ahí le pasé la variable n, que va a ser el tamaño del vector. ¿Sí? Ahí vamos. Sí, sí, o sea, ni siquiera hace falta, o sea, le pone y ya lo va leyendo y ya pone también. ¿Qué cosa no hace falta? Digamos, cuánto es lo que la cantidad de alumnos, porque ya está almacenado en la n y después pone n y ya queda el mismo. Digamos, lo que estoy haciendo es decir, bueno, quiero saber cuántos hay y con esa cantidad que se ingresa, ahí lo dimensiono. ¿Y ahora qué hago? El ciclo, ¿sí? El proceso de carga, donde voy a ir acumulando, guardando, y voy a ir a su vez, o sea que voy cargando, voy a hacer dos procesos. El de carga, y a su vez voy a ir acumulando las estaturas para después calcular el promedio. O sea, voy a ir sumando todas las estaturas que ingreso para después, cuando salgo del ciclo, pueda calcular el promedio. O sea que el ciclo para la carga dijimos que siempre que tengo una estructura la tengo que recorrer. Entonces la voy a recorrer desde i igual 1 hasta el tamaño del vector, que lo sabemos que lo tenemos guardado en la variable n. Y entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos que ingrese la estatura y se la asigno al vector en la posición i. Y además, ¿qué estoy haciendo? Voy acumulando las estaturas, o sea que utilizo la variable suma, a la cual la voy incrementando con el valor que tengo guardado en el vector llamado vec en la posición 1. ¿Sí? Y no tengo que hacer nada más acá. O sea que acá lo que estuve haciendo fue, a medida que fui guardando los datos en el vector, fui haciendo la suma de esos elementos, digamos, de las estaturas que fui ingresando. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué hago ahora, una vez que yo tengo la suma? Tengo que sacar el promedio. Promedio. Entonces, ¿qué hacemos? Que el promedio va a ser igual a ¿quién? A la suma Dividido el vector. n, O sea, la n. n, que son la cantidad que, si eran 20 alumnos, lo voy a dividir por 20. Si eran 50, lo divido por 50. ¿Sí? Ok, sí, sí. Bueno, ya tengo el promedio. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Saber cuántos están por debajo del promedio y cuáles están igual o superior al promedio. Para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Condicional. Y tener un promedio fijado, digamos, para ver cuál está por arriba o cuál está por abajo. Bueno, acá el promedio ya lo tenemos, y bien me dijeron, tengo que usar un condicional para poder comparar quiénes están por encima o por debajo, ¿sí? Pero recuerden, ¿dónde los tenemos guardados todas las estaturas? En un vector.
O sea, ¿qué es lo que voy a tener que hacer para comparar cada una de esas estaturas? Poner sí y el vector tanto es menor o mayor. Me falta algo más. Como tengo una Hay que ubicar la estructura, posición. ¿cómo? No hay que ubicar la posición en la que está fijado Claro, el elemento. claro, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Ir comparando cada una de las posiciones con el promedio. Y para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Recorrer nuevamente todo el vector. ¿Sí? Tengo que recorrer todas las posiciones, la posición 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la posición n. Entonces, yo utilizo otro ciclo. O sea que recorro nuevamente el vector para saber y poder comparar cada elemento con la variable promedio. O sea que vuelvo a utilizar un ciclo para, desde i igual 1 hasta n, y ahora sí, ¿qué le digo? Si en la posición i del vector llamado Beck es menor al promedio, entonces, ¿qué tengo que hacer si es menor? ¿Qué nos está pidiendo? Sumarlo, sumar la cantidad de, Un contador. o sea, Un contarlas, contador. no sumar las alturas, sino contarlas, sumar la Contar. cantidad de personas con esa altura. Exacto, entonces uso un contador, cuento. Entonces, digo, en este caso lo llamé bajos, porque están debajo del promedio, lo que lo voy incrementando en 1. Uso el contador bajos. Si no es menor al promedio, ¿qué significa? Obviamente es mayor, Es entonces. mayor. O es igual. Sí, sí. Ojo con eso. Pero bueno, acá ¿qué nos pide? Mayor o igual al promedio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Directamente por el si no, porque si no es menor, significa que es mayor o igual. Entonces, ¿qué hago? Otro contador. Otro contador, donde voy a contar la cantidad de altos al cual le voy incrementando en 1. ¿Sí? ¿Algo más tendría que hacer acá? Escribir, ¿Para qué? y si no tiene que decirte cuántos son. ¿Pero lo hago dentro del ciclo para? No, afuera. No, afuera. Afuera, ¿por qué? Si lo pongo dentro del ciclo para, el escribir, ¿qué me haría? Cada vez que ejecuto un ciclo me estaría mostrando, a medida que hago la cuenta, me iba mostrando, bueno, hay 1, hay 2, hay 3, hay 1, ¿sí? Entonces, lo recorro, lo cuento y recién ahí, cuando salgo del ciclo, ahí muestro los resultados. ¿Sí? En este caso, bueno, cuál es la estatura promedio, cuántos altos y cuántos bajos hay. O sea que al principio saca el promedio, después va contando y decide cuáles son más bajos o más altos, depende del promedio. ¿Puede Sí, ser? exacto. Nosotros primero lo que hicimos fue cargar ese vector con la cantidad de estaturas que tengamos. ¿Sí? En este caso, n. ¿Sí? Donde n es un valor constante, que puede ser lo que nosotros ingresamos, 10, 20, 30 alumnos. Entonces ya tenemos esa estructura armada. La cargamos con todas las estaturas y a medida que las fui cargando, las fui sumando. Aproveché que ya estaba dentro del ciclo y bueno, ingresé una estatura y la fui acumulando. Salgo del ciclo y ahí recién calculo el promedio. Porque el promedio, ¿qué sería? La suma de todo dividido la cantidad. Entonces, cuando ya tengo todo sumado, calculo el promedio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para saber cuántos altos y cuántos bajos hay? Yo esas estaturas las tengo guardadas dentro de un vector. Entonces, utilizo otro ciclo para volver a recorrer todo ese vector y ahí empiezo a comparar cada uno de los elementos. Y ahí los cuento. El vector y no hace, ¿Cómo? el vector y no hace falta declararlo. No tengo ningún vector llamado i. Ese que dice Beck y. La i es el índice. Beck es el nombre del vector. Ah, ok. Sí, fíjate que acá que dice para i vendría a ser el índice, que es el que se va incrementando en cada uno de los, digamos, de las vueltas.
¿sí? O sea que eh, yo tendría el vector Beck, ¿sí? Ahí dice Beck, imagínense que dice Beck, que tiene las n posiciones. Es esto, donde cada uno de estos cuadraditos, bueno, voy a dibujar algunos ahí, acá está, ¿sí? De 1 hasta n, ¿sí? Y estos numeritos, vendría a ser i. Y en la primera posición es 1, 2, 3, y así llega hasta n. Y acá fui ingresando las estaturas. El primero tenía, no sé, lo voy a poner en centímetros, 105, no sé qué es esto, un tren, 130, ¿sí? 170 centímetros, o 1,70 m, y así es lo que voy guardando. ¿Se O sea que ve? está dividido en dos, digamos. ¿Cómo? O sea que está dividido en dos, digamos, la ¿Cómo parte, la del índice y a donde se almacena. digamos, el vector es uno solo, que tiene un nombre, el nombre es Beck, ¿sí? Y cómo accedo a los elementos de ese vector a través de su índice, que sí. O sea, y vendría a ser la posición que ocupa dentro del vector llamado Beck. Porque vector es como decir el conjunto. Exacto, es un conjunto de elementos. ¿Cómo identifico a los elementos del vector? A través de su índice. ¿Sí? Ustedes miren siempre, miren lo que les va a ayudar siempre es hacerse el gráfico. Y entonces ahí ustedes lo van a ir viendo bien. Cada casillita es la posición del vector. Y el vector es todo. Profe, Sí. ¿qué pasaría si yo a promedio le doy un valor, por ejemplo, 1,70 m y cargo los datos? ¿Esto calcula automáticamente sin sacar perdón, el promedio? Si vos le das un promedio inicial, ¿vos sabés si ese promedio es justamente el promedio de las estaturas que estás ingresando? No, por eso le digo, otra forma de hacerlo. Otra forma de hacer el promedio, siempre el promedio es la suma de, en este caso de las estaturas, dividido la cantidad de estaturas que ingresaste. Por eso, digamos, el valor del promedio de las estaturas que vos estás ingresando o lo sabés de antemano o lo tenés que calcular. Porque O si la no, cantidad de alumnos que habría en base a un promedio. pero no te entiendo la pregunta que estás queriendo hacer ahora. Claro. A ver. Suponiendo que la variable promedio fuera 1,70 m. Sí. ¿Cuántos alumnos tengo por encima y por debajo? Vos ya lo tenés predefinido y ya tenés calculado de antemano el promedio. Claro. ¿Este algoritmo serviría para eso? No, Ah, ahí está el eje. Listo. porque ¿qué es lo que te está pidiendo este algoritmo? Mira acá. Para que voy a agarrar la pluma así se ve mejor. Sí, entendí que es lo que me pide. Sí, Pero entonces, ese mismo ejemplo le digo, calcular el promedio de los alumnos que está por encima o por debajo de promedio 1,70. pero vos fíjate ¿con qué empezaste tu enunciado? Sí, bueno, yo me expresé mal. No Fíjate que vos calcular. mismo me estás diciendo calcular el promedio. Digamos, nosotros para qué Calcular vamos el promedio de alumnos. espera que yo te la voy a simplificar mejor, no te compliques. ¿Para qué voy a utilizar un algoritmo o un programa? ¿Para calcular yo mentalmente el promedio y después compararlo? ¿O quiero que me lo calcule la máquina?
Claro, no, yo entiendo lo que usted me dice. Por ahí usted no entiende mi pregunta, o yo no me sé expresar correctamente para que usted la entienda. Pero no importa, dejémoslo así, así no confundimos a los compañeros. Yo supongo que vos me estás queriendo poner otro ejemplo que no sea con el promedio. Calculo que quiere calcular la cantidad de alumnos que está por encima de 1,70 o por debajo. Exacto, pero no con el promedio, porque si digo calcular el promedio y compararlo con el promedio, no puedo decir, bueno, ¿cuántos alumnos tienen una estatura mayor a 1,70 m? Sí, ese sería otro tipo de algoritmo, que ahí sí la comparo con el dato que corresponde. ¿Sí? Ahora sí. No sé si era eso lo que vos querías. No, pero no importa, sigamos. Bueno, pero todo lo que es cálculo lo tiene que hacer la computadora, no nos conviene hacerlo nosotros mentalmente. Puedo comparar con datos constantes. Bueno, ¿cómo nos quedaría acá el diagrama de flujo? Lo que yo les dije recién. Siempre tengo que dimensionar el vector. La carga siempre es igual, utilizo un ciclo para, donde voy a ir almacenando los valores dentro de ese vector, y siempre que quiera hacer alguna operación con ese vector, ya sea compararlo, sumar los elementos, ¿qué voy a tener que hacer? Utilizar otro ciclo. Siempre para recorrer el vector utilizo los ciclos. Y después, bueno, en este caso muestro los resultados. Y así nos quedaría